Bien, estamos otra vez para ver un temita. Les había dicho que los temas de la muerte eran tres: muerte de la carne, sombra de muerte y muerte del alma. Faltaba ver el tema muerte del alma, que es el que vamos a ver ahora. Así que ese es el título, muerte del alma. Esta es la tercera muerte y definitiva ya para las personas. Ya vimos la muerte de la carne y la sombra de muerte, pero concerniente a la tercera, de la que estoy hablando, que es espiritual, la Biblia dice que esta se produce por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, muerte del alma. Y bueno, sabiendo que la paga del pecado es muerte, tenemos que procurar saber qué es pecado. Y la respuesta la da el apóstol Juan diciendo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, la infracción de la ley, la transgresión a la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Ese es pecado. Y eso, como producto de esa transgresión, se produce la muerte del alma, una muerte espiritual ya definitiva. Ahí no hay más vuelta ya. Voy a leer esta escritura, está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Y ahí dice que el pecado es la transgresión de la ley. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense ustedes, amigos, lectores de la Biblia, qué contradicción que hay en muchas personas. Están diciendo la ley ya fue, no hay más ley. Y por otro lado dicen: no hay que pecar, no hay que pecar. Y si el pecado es la infracción de la ley, si le estamos diciendo a la gente que no hay más ley, le estamos diciendo: pequen nomás y sometan su alma a la muerte. Lo estamos incitando a eso. A lo mejor no nos damos cuenta, pero hay una contradicción ahí. Bueno, estoy hablando de la persona que hizo un pacto con Dios. La persona que no ha hecho un pacto con Dios todavía, a esa persona no se le produce la muerte del alma, pero tampoco se va a encontrar con Cristo ahora cuando venga. Están para la segunda era de salvación. Estamos hablando de muerte del alma que se produce a las personas que han hecho el pacto bien hecho con Dios. Es necesario saber que los pecados se dividen en tres sectores. Está el sector donde hay varios pecados de muerte del alma. Eso es para los que han hecho un pacto. Para los que hemos hecho el pacto con Dios bien hecho, hay varios pecados que llevan a la muerte. Y esos son la transgresión de cualquiera de los 10 mandamientos. Aunque sea un mandamiento que transgredimos después de haber hecho el pacto, pecamos de muerte, muere el alma. Y cuando dice la Biblia que hay un solo pecado que mata el alma, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es para las personas que no han hecho pacto con Dios todavía. A esas personas les perdona todo Dios, todo, aunque hayan muerto personas, aunque hayan robado, aunque hayan adulterado, en fin, todo es perdonable para el que todavía no ha hecho un pacto con Dios. Pero para los que hemos hecho un pacto, porque justamente el pacto, el hombre cuando hace el pacto con Dios se compromete a guardar los mandamientos y los estatutos. De eso se trata el pacto bien hecho. Y si después pecamos, transgredimos, abrogamos, anulamos ese pacto y muere el alma. Acá en Hebreos 10:28, el Nuevo Testamento está diciendo algo muy tremendo que se produce para los que transgreden la ley de Dios. Acá está hablando ya para los que hemos hecho un pacto. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, no hay vuelta.
Dios pedía siempre 2 testigos. Cuando decía, algunos acusaban a una persona, fulano comete un pecado. Bueno, tienen que haber 2 testigos para poderlo matar. Y antes lo mataban a piedrazos. Ahora no. Ahora muere el alma, lo mata Dios. Fíjense que nos está diciendo el que violaba la ley. Está hablando hebreo, Pablo que habla ahí en hebreo, está hablando en tiempo presente. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, habiendo 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aunque no lo matemos a piedrazos, ahora lo mata Dios. Mata el alma. Ese es el pecado esa es la tercera muerte. Bien. Como también la violación, como dije, a cualquiera de los 10 mandamientos se produce. También la transgresión al día de ayuno que estableció Dios una vez al año. El que no lo hace, muere. No lo voy a leer, pero pueden leer ustedes en su Biblia. Está en Levíticos 23, versículos 26 al 32. Ahí explica que en el día de ayuno que Dios estableció una vez al año, tiene que hacerlo sí o sí, todas las 24 horas, y sin trabajar. El que no lo haga, muere su alma. También es pecado de muerte para los que hemos hecho pacto con Dios negarse a tomar la Santa Cena en la fecha que Dios estableció, la fecha que Dios estableció va por la luna, no va de acuerdo al calendario que cambió el hombre. Y el que no hace eso en el día del ayuno, también, o sea, que no toma la Santa Cena, muere su alma, pecado de muerte. Tomen nota, eso está en Éxodo 12, 14 y 15. El que no toma la cena o come panes sin levadura en esa fecha es pecado de muerte. Y también es pecado de muerte el que come una carne inmunda, a propósito de las que están prohibidas, muere su alma también. Todo eso está en la Biblia. Esa ley de los alimentos está en Levíticos 24 para los que quieran verlo, versículos 10 al 16. Y bueno, y después está la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso es para los de fuera y también para el fiel. El fiel no puede blasfemar tampoco contra el Espíritu Santo. Pero la diferencia está que para los fieles hay muchos pecados de muerte. Y para los infieles solamente ese, lo demás lo perdona todo Dios. Eso está en Levítico 24. El que quiera, ahí está la blasfemia cuando una persona blasfemó contra Dios, contra el Espíritu Santo. Está en Levítico 24 del 10 al 16. Y lo vuelve a recordar Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Cuando el fiel come cualquiera cosa de estas, comete cualquiera de estas infracciones, peca de muerte. En efecto, estará 2 veces muerto y desarraigado, como dice Judas. Judas tiene un solo capítulo y en el versículo 24 dice que las personas que pecaron de muerte van a estar 2 veces muertos y desarraigados ya definitivamente del plan de Dios. No tienen más ninguna esperanza. Ahí los considera 2 veces muerto espiritual, porque está la muerte de la carne que es física, pero espiritualmente estará no solamente en sombra de muerte, sino la segunda, 2 veces muerto. Dice el versículo 12, Judas tiene un solo capítulo en el versículo 12, refiriéndose a esas personas que pecan así. Estos son manchas en vuestros ágapes, en los convites, en las fiestas que hacemos. Están a veces en la iglesia, pero cuando han pecado son manchas, que están ahí todavía porque los ministros no se dieron cuenta, pero Dios sabe que están muertos. Que comiendo, dice, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así está la persona que peca de muerte después de haber hecho el pacto con Dios, que estamos hablando de esa muerte que es definitiva. Por eso
El otro sector que contiene pecados es el más amplio y es referente a los que son, a los que están en sombra de muerte. Estos pueden ser muchos pecados que cometemos a diario, como ser el actuar mal, cualquier acción mala que hacemos es pecado, hablar mal, mirar mal y aún pensar mal es pecado. Y estos pecados son perdonables y por ello está nuestro abogado, el mediador Jesús, actuando continuamente en favor nuestro por esos pecados que no son de muerte, son pecados perdonables. Por eso que hay que hacer la diferencia en los tres grupos de pecados, en las tres clases, y saber qué pecado perdona Dios. Porque la gente cuando no hace la diferencia dice, no, arrepiéntase nomás y no hay problema. Pero resulta que para los pecados de muerte no hay arrepentimiento. Y eso es lo que tiene que saber la humanidad. El único pecado entonces imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, a nuestro Padre, que está en Levíticos, como le dije, 24, versículos 10 al 16, y en Mateo 12, 31 y 32. Pero este es para los infieles, los que no han hecho pacto con Dios, ya lo dije. A esas personas el Padre Eterno les perdona todos los otros pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, amigos, tenemos que hacer la diferencia primero de las tres clases de pecado que hay para entender cuál es la muerte definitiva, cuál es el pecado que mata el alma. Repito que para los fieles no hay un solo pecado de muerte, hay varios. Los 10 mandamientos, los estatutos y la ley de los alimentos. Y también si negáramos a Jesús es pecado de muerte. No podemos negar a Jesús. Así que los dejo, es un tema que no es agradable, pero que es importante que lo sepamos. Así que será hasta la próxima y que les deseo suerte, que puedan entender.